Atentos los mayores, atenta la audiencia, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. ¿Qué tal? Muy bones collacios de los cuentos y les historias. Pues aquí estamos un día más, los cuentos de trazo suelto de Play Presta, dende Picu Borrina, dende Casa La Blanera, dende el estudio número 4, donde, pues bueno, estuvimos preparando de ellos cuentos y ya merendamos, por cierto, que güey también La Blanera hizo un bizcocho medio tarta que estaba, bueno, creo que llevaba ablanes, castañes, por supuesto el chocolate, que ya más falta. No sé si oís al gato que anda por ahí miagando, ya que comió también tarta, y yo creo que se fartucó más de la cuenta. Bueno, pues eso, que aquí seguimos trabajando a tope, la tarta ya era per grande, pudieron comer todos los trasgos en sin problema, y a lo que vamos, el cuentín de güey que va sobre un animal que no se atopa normalmente aquí en Asturias, pero todo tiene su explicación, y bueno, hay una razón precisamente para que te en este cuento y para que podamos disfrutar con lo que pasó. Así que si vos paez, vamos con la historia en antes de que nos ataque el gato, que no sé qué pasa. Yo creo que tuve que ir más tarta, ¿eh? Cuentos de trazo suelto. Estallé una historia que ñas na mente d'un viejo trasgo y una bruxa que tomaba... Ya lo sé. Les cosas que pasen nesi pueblín máxico de Picu Borrina son muy extrañas. Con decibos que tenemos hasta un cocodrilo, sí, llámase Melchor y vieno dende África va unos años. Según cuenta el mesmo, un bon día estaba dando un paseo per allí, per África, cerca al aeropuerto, y un traficante metiólo en una caja y montólo en un avión. Ay, y lo que pasa en este mundo yoku, hay de algunos baballos que paguen muchas perres por especies exóticas, especies de otros países, aunque eso no se puede hacer. Los animales tienen que estar en esos lugares y viviendo libres y felices. Y menos mal que el prove cocodrilo no acabó convertido nunha cartera o nun cinturón. Lo bono fue que cuando Melchor llegó a Asturias pudo escapar y vino hasta Picu Borrina. Aquí, neste pueblín máxico, ye feliz, muy feliz. Traballa dende va unos meses como cartero y mirai, la verdad ye que les cartes y paquetes lleguennos per bien, en sin retraso. Ye bon rapaz este Melchor, muy bon rapaz. Lo que mellor reparte de todo, ye cariño y amistad. Estallé una historia que ñas na mente d'un viejo trasgo y un moscoso feliz. Sería muy guapo que nos dejaseis de algunos comentarios sobre los cuentinos. ¿Qué vos parecen? ¿Pasáislo bien? ¿Gusten vos los personajes? Estamos esperando por vosotros.